¿Te imaginas despertar y descubrir que 3 de los artistas más influyentes del rock and roll han desaparecido de la noche a la mañana? Hubo un día en el que la música empezó a morir. Y no me estoy refiriendo al día en que murió Jimi Hendrix. The Jimi Hendrix experience is over. Tampoco al día en el que se separaron los Beatles. The Beatles are breaking up. Ni mucho menos cuando Freddie Mercury anunció su terrible enfermedad. Estoy hablando de un día en concreto, el 3 de febrero de 1959, cuando un accidente de avioneta borró de un plumazo a 3 grandes estrellas de la época: Buddy Holly, Ritchie Valens y J.P. Richardson. Pero, ¿por qué se estrelló la avioneta? ¿Por qué solo volaban ellos 3? ¿Y por qué se dice que ese día murió la música? Si quieres saber todo lo que sucedió y toda la leyenda que hay detrás de esta historia, quédate y vamos a ello. Antes de llegar a lo sucedido el 3 de febrero de 1959, vamos a ponernos en situación. Por aquel entonces, Buddy Holly, respaldado por su grupo The Crickets, ya era toda una estrella. En buena parte, gracias a temas como That'll Be the Day o Peggy Sue. Pero en 1958, Holly empezó a distanciarse de sus compañeros de grupo y de hecho ese mismo año se mudó a Nueva York, donde grabó su primer álbum en solitario, que llevaba su propio nombre. Tuvo bastante éxito, pero Buddy Holly, que se acababa de casar con la puertorriqueña María Elena Santiago, necesitaba más dinero. Entonces cayó en sus manos lo que parecía ser una gran oportunidad y la solución a sus problemas. Le ofrecieron sumarse a la gira Winter Dance Party, un tour maratoniano por el medio oeste estadounidense, en el que en tan solo 3 semanas recorrerían más de 24 ciudades. Holly formó una banda con Tommy Allsop a la guitarra, Waylon Jennings al bajo y Carl Bunch a la batería. Hi, this is Buddy Holly. The Crickets and I are really happy to be coming your way on the Winter Dance Party. A esta gira se unieron también otros artistas, como el jovencísimo Ritchie Valens, que ya había conquistado medio mundo con su versión de La Bamba, y J.P. Richardson, conocido como The Big Bopper. Richardson trabajaba como DJ y cantante en una emisora de radio local, donde se hizo conocido por conseguir un récord. Estuvo más de 5 días pinchando música, un total de 1821 canciones, descansando solamente durante los boletines informativos de 5 minutos. También compuso el tema Chantilly Lace, que alcanzó el número 1 en 1958. Chantilly Lace and the Big Bopper. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging. Dion DiMucci y su banda, The Belmonts, completaron el cartel y la gira comenzó el 23 de enero de 1959 en Milwaukee. A pesar de que todos estaban entusiasmados, muy pronto saltaron las alarmas entre los artistas, ya que la organización no había tenido en cuenta que entre algunas de las ciudades en las que iban a tocar había más de 600 kilómetros de distancia. Además, no seguían una trayectoria lineal, sino que los recorridos hacían una especie de zigzag que fue desesperando a los músicos. Hay que sumarle que el único medio de transporte con el que contaban era un viejo autobús, al que a los pocos viajes se le estropeó el sistema de calefacción. Esto era en enero y las temperaturas llegaban a bajar de los 20 grados bajo cero. The eastern United States reels under a massive onslaught by the weather, provocando que varios de los artistas enfermaran de gripe e incluso Carl Bunch tuvo que ser hospitalizado por congelación de sus pies. Los ánimos estaban por los suelos. ¿Y sabes lo que se le ocurrió a la organización? Pues vamos a cambiar el autobús, vamos a poner un autobús escolar. El 2 de febrero, la organización, viendo el éxito de la gira y que quería hacer más caja, decidió añadir un nuevo concierto en la sala Surf Ballroom de Clear Lake. Buddy Holly
cansado de viajar en unas condiciones lamentables, no aguantó más y decidió alquilar una avioneta para el siguiente trayecto hasta Moorhead, de manera que se ahorraría casi 600 kilómetros de carretera y tendría pues más tiempo para descansar. Era una avioneta pequeña que tenía capacidad para solamente 3 pasajeros y cada billete costaba $36. En principio, los asientos estaban destinados a Buddy Holly, Waylon Jennings y Tommy Allsup. Sin embargo, J.P. Richardson, que no quería volver a enfermar de gripe, le pidió a Jennings que le cediera su asiento y este aceptó. Al igual que Ritchie Valens, que también estaba harto de los viajes en autobús y a pesar de tener cierto miedo a volar, le pidió a Tommy Allsup que por favor le dejara ocupar su asiento. Tony no lo tenía muy claro, así que se lo jugaron a cara o cruz. Lanzaron una moneda al aire y esta terminó cayendo del lado de Ritchie Valens. Cuando Buddy Holly se enteró de que Jennings no viajaba con ellos, en broma le dijo algo así como «Espero que tu viejo autobús se congele». Jennings, replicando el chiste, le contestó «Bueno, y yo espero que tu vieja avioneta se estrelle». No imaginaba que esas serían las últimas palabras que le diría a su amigo Buddy Holly. Unas palabras que le seguirían atormentando el resto de su vida. Hicieron el show y una vez terminado, los 3 elegidos se fueron hacia el aeropuerto de Mason City, donde ya les estaba esperando el joven piloto Roger Peterson, de tan solo 21 años. Esa noche no parecía la más indicada para volar. Estaba nevando, había una visibilidad muy reducida y había un viento bastante fuerte. Sin embargo, pasada la medianoche, Holly, Richardson y Valens ocuparon sus asientos y la avioneta despegó. Apenas habían pasado 5 minutos a la 1 de la mañana cuando el piloto debía comunicarse con la torre de control para confirmar su posición y que todo iba correctamente. Sin embargo, esa comunicación nunca se produjo. Y a las 9 de la mañana aún no se tenía ninguna noticia de la avioneta ni de ninguno de sus ocupantes, por lo que el director de la compañía se montó en otro avión y siguió la ruta planificada por Roger Peterson. Y confirmó los peores presagios. We interrupt this program for a special news bulletin. 3 young singers were killed today in the crash of a light plane in an Iowa snow flurry. Apenas a 9 kilómetros de donde había despegado el avión, en un campo de maíz, la avioneta de Peterson se había estrellado y con ella se había llevado la vida de todos sus ocupantes. The singers were identified as Ritchie Valens, 17, Buddy Holly, 22, and J.P. Richardson, known professionally as the Big Bopper. Según las investigaciones posteriores, el joven piloto no tenía los conocimientos necesarios como para manejar una avioneta en unas condiciones climáticas tan difíciles. Fue por eso que a los pocos minutos de despegar perdió el control y fue incapaz de evitar el desastre. Esta noticia resonó en el mundo entero, que quedó completamente en shock. 3 de las grandes estrellas del rock and roll del momento habían desaparecido de repente. Pero especialmente el shock afectó a los familiares de los fallecidos, que se enteraron por ese mismo boletín informativo de que los ocupantes de la avioneta eran Buddy Holly, Ritchie Valens y J.P. Richardson. Esto provocó que la madre de Holly se desmayara, mientras que su esposa sufrió tal trauma psicológico que perdió al hijo que estaba esperando. Estas terribles consecuencias hicieron que cambiara la forma en la que se informaría posteriormente de estos sucesos, de manera que no se volverían a revelar nombres de víctimas hasta que las familias fueran notificadas. El mundo de la música jamás ha olvidado las 3 estrellas que se apagaron aquel 3 de febrero. Eddie Cochran fue el primero en homenajearlos en su canción 3 Stars. Look up in the sky, up towards the north. There are 3 new stars.
Apenas unos meses después del accidente, Waylon Jennings, quien aquella fatídica noche le cedió su asiento de la avioneta a J.P. Richardson, escribió The Stage, Stars in Heaven. Además, en su tema A Long Time Ago, Jennings incluye el siguiente verso. Don't ask me who I gave my seat to on that plane. I think you already know. En el fondo se sentía culpable. A long time ago. En 1971, el cantautor estadounidense Doug McLean lanzó el tema American Pie, donde se refirió por primera vez al trágico accidente de avioneta como el día que la música murió. But something touched me deep inside the day. The music died. ¿De verdad la música murió aquel día? ¿O el recuerdo de este accidente la hizo incluso más grande? Quizá la música no muriera ese día, pero el 3 de febrero de 1959 marcó un nuevo rumbo en la historia del rock and roll. Por favor, déjame escrito en los comentarios qué piensas y cómo crees que este trágico accidente afectó a la historia del rock and roll. Nos vemos en el próximo vídeo, como siempre, aquí en Guitarra Viva.